Muy buenas tardes, queridos televidentes. Ahora el día 31 de agosto del año 2017. Mi nombre es Alejandro Mansur y nosotros les vamos a hacer un pequeño reportaje sobre las vanguardias. Espero que lo disfruten. Un saludo. Mi nombre es Marcela Mendoza y para hablar sobre las vanguardias necesitamos saber qué son. Este proviene del francés avant-garde, que significa abrir camino. Son aquellos movimientos renovados que se dieron a mitad del siglo XX, pero estos tienen todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte, pintura, literatura, música, entre otros. También vamos a hablar sobre las características. Entre las principales está la crítica al pasado, también la irracionalidad que existía en la época, entre otras. Bueno, antes de empezar con nuestro reportaje especial, primero queremos presentar a nuestra compañera del clima, que nos va a hablar un poco sobre el contexto histórico de las vanguardias. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Mena y les presentaré el contexto histórico de las vanguardias. En el siglo XX ocurrió una de las guerras más devastadoras del mundo. En 1914 ocurrió la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra surgió la literatura evasionista, que trataba de apartar al ser humano de la vida miserable y los recuerdos de la guerra. Muchas gracias, Lucía. Ahora, nuestro compañero Germán Cuchilla, desde las instituciones del Colegio García Flamenco, le hará un reportaje a los alumnos donde podremos descubrir los 10 ismos que forman parte de las vanguardias. Buenas tardes, mi nombre es Germán Cuchilla y aquí estamos desde las instalaciones del Colegio García Flamenco y vamos a descubrir cuáles son los diferentes tipos de vanguardias. Y aquí nos encontramos con dos estudiantes y vamos a medir el grado de conocimiento que tienen sobre las vanguardias. Buenas tardes, ¿qué nos pueden decir ustedes acerca de las vanguardias? Bueno, yo sé que el creacionismo es un movimiento que surgió por Vicente Aubry-Bro, que decía de que tenía que ser diferente a todo lo conocido, o sea, como una vida que nunca veríamos. Los puntos principales era de que no ocupaba reglas ortográficas y ocupaba diferentes tipos de letras. Yo lo que sé es que el Art Deco fue un movimiento de diseño popular que comenzó, si no me equivoco, a partir de 1920 y duró hasta 1939, cuya influencia se extiende hasta la década de 1950. En algunos países que influyó las artes decorativas, tales como arquitectura, diseños interiores y diseño gráfico e industrial. También el Art Deco tuvo su apogeo en los años 20, aunque muchos movimientos del diseño también tuvo raíces o intenciones de Marcela, y también nos podemos dar cuenta en esto en el edificio Cabanac de Buenos Aires, en el edificio El Moro en la Ciudad de México, en el edificio Chrysler en Nueva York. También otro que me sé, otra vanguardia, es el cubismo. Este fue un movimiento artístico desarrollado en 1907 y en 1914, nacido en Francia, y esta fue una tendencia especial, pues da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. Esto no se trata de un ismo más, sino que esta fue la ruptura definitiva de todas las demás vanguardias. El cubismo es considerado como la primera vanguardia también. Por esto se daba cuenta de que en el cubismo desaparecían todas las dimensiones. Por eso si miras las pinturas del cubismo, te das cuenta que hay en las pinturas de, digamos, Pablo Picasso, te das cuenta cómo hay en la cara humana se dan todas en un solo fondo. La cara, los ojos, la nariz, etc. Y los máximos expresantes de esto fueron Pablo Picasso, George Braque, Jane Metzinger, Albert Glaze y Robert Delaunay. También nos damos cuenta en el surrealismo, que fue un movimiento artístico nacido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los años 1920, o sea que ya se convivió al mismo tiempo que el cubismo. Este salió en torno a la personalidad del poeta André Breton. En el surrealismo se da a entender los movimientos y la creatividad de la persona. También el pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración. En el ortismo se descubren realidades oníricas y el sexo será tratado de forma impúdica. Y entre los principales representantes de esto está Salvador Dalí, Max Ernst y Vladimir Kush. Muchas gracias. Y aquí nos encontramos con otros estudiantes. Inos, ¿tú qué sabes sobre las vanguardias? Bueno, yo sé como diferentes movimientos vanguardistas. Puedo hablarles acerca del fauvismo, que también es conocido como el fauvismo, que fue un movimiento pictórico comenzado en Francia alrededor de 1904 y 1908. Su mayor precursor fue Henri Matisse y sus características son que el color fue como el centro de su origen,
las pinturas eran muy coloridas y que los dibujos eran un aspecto secundario para los pintores. También el neorrealismo italiano, que fue un movimiento cinematográfico que se llevó a cabo alrededor de la primera mitad del siglo XX, como una reacción de la posguerra. Tenía como objetivo exponer las condiciones más humanas, alejándose del estilo histórico y musical que había impulsado el fascismo. Los autores por lo general utilizaban a actores no profesionales para poder llevar a cabo sus películas. Y el superrealismo, que fue un movimiento italiano literario y artístico cuyo primer manifiesto fue realizado por Andrés Breton en 1974, que intenta sobrepasar lo real impulsado con autonomía, lo imaginario y lo irracional. Muchas gracias. Y ahora les hablaré sobre la corriente que yo conozco, que es el expresionismo. El expresionismo surgió en Alemania a principios del siglo XX y consistía en transformar la realidad en cosas más subjetivas. Coincidía con el mismo tiempo del fauvismo, por lo que se consideraba que estas dos corrientes iniciaron con las vanguardias históricas. Y muchas gracias a los alumnos del colegio que nos compartieron todos sus conocimientos. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Germán, por tu gran reportaje. Ahora nosotros les vamos a hablar sobre los últimos dos ismos que quedan. Yo les voy a hablar sobre el futurismo. El futurismo fue implementado por Francisco Marinetti, el cual trataba sobre las visiones tecnológicas que se iban a ver en las distintas épocas siguientes. También hablaba sobre las energías, tanto cinéticas como de diferentes tipos. Y también tenía bastante relación con las guerras y con la velocidad y con distintos términos de física también. Y yo les voy a hablar sobre el dadaísmo, que fue fundado por Marcel Duchamp y Tristan Tzara, que irrumpía todo aquello racional sobre el arte. Por lo tanto, les agradecemos que nos hayan prestado mucha atención y esperamos verlos otro día.